Bien, hace 1000 años, o 1500, no recuerdo con exactitud, que no hablamos con la doctora Marilyn Melo Fajardo, que está en línea del otro lado del tubo, como se decía antaño. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Miguel. Pero hace, ¿no? Como 1500 Bueno, años. lo de 1000. doctora me parece mucho. Ah, sí. Yo una vez la vi a usted actuar de doctora, por eso me acordé. Ah, claro, bueno, puede ser por eso. ¿Cómo va, Marilyn? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Acá, de vuelta con nuevos proyectos y bueno, y siempre como tratando de buscar, de seguir buceando en la cuestión de del arte escénica, que es lo que me compete a mí, digamos. Tal cual. Marilyn, bueno, hablemos de, no sé si usar la palabra método, pero sí. La creación colectiva no es nada nuevo en teatro, pero tampoco es tan frecuente y ustedes la han ejercitado siempre, digo, en los diferentes espacios en los que has venido trabajando. Contame de esto, de la B Teatro, esto que van a presentar en días no más. ¿Cómo fue armado? ¿Cómo lo fueron trabajando? ¿Colectivo de que solo de actores? ¿Hay un autor que colabora? Bueno, en realidad nosotros somos actrices, o sea, este elenco es, por lo menos de todas las cosas que hice, es el primer elenco en el que somos solo mujeres, solo actrices. En este caso se suman a nuestro equipo la parte técnica, sí, 2 varones, pero en realidad tanto de la dirección y la actuación somos las 3, y la creación también. En realidad este grupo nace en el 2020, en plena pandemia súper cerrada, donde estábamos todos encerrados. Yo empiezo a juntarme porque en ese momento era como que no podía juntarte con todo el mundo, volar, entonces tengo una amiga con la que siempre estamos juntas y estamos en contacto en ese momento, también porque de alguna manera estábamos bastante solos, digamos, en ese momento, que es Daniela López Jiménez. Y con Daniela empezamos a pensar, bueno, ¿qué podíamos hacer? Empezamos a pensar esta cuestión de lo que era el teatro en la pandemia, en lo que era nosotros en ese momento también. Y bueno, a partir de ahí nace un proyecto que tomamos un texto de una poeta, una autora que es acá de Posadas, que es Lurian Batista, y nos presentamos en un concurso que en ese momento fue lo primero que salió como posibilidad de volver al teatro, digamos, que fue un proyecto que lanzó Benito del Puerto en la municipalidad, en ese momento estando él en la Secretaría de Turismo y Cultura, que era un proyecto que se hizo también con la universidad de teatro semimontado, audiovisual y leído, era teatro leído, me acuerdo. Entonces nos presentamos en ese concurso con una obra que se llamaba El Lado B, que había escrito Luria ese texto, lo fuimos armando, lo escribió él y nosotros lo fuimos armando. Y bueno, nos fue bien, salimos segundo en ese concurso, entonces eso como que nos entonó en seguir, digamos. Ahí, bueno, seguimos con Daniela esta idea y empezaron a aparecer esta idea de los micros, que es lo que estamos presentando este jueves en el Centro Cultural Vicente Cidade, esta idea de los micros o del microteatro, que son como pequeñas obras que de alguna manera están como enlazadas, pero que son cosas totalmente distintas, no tienen una relación ni en la dramaturgia ni nada, y que sí fueron como creaciones colectivas o cosas que fuimos tomando, y también de este primer proyecto que se llamó El Lado B, lo que quedó fue la B. Fue lo único que quedó. Claro. Por eso nos llamamos La B. La B, así directamente. Marilyn, bueno, teatro este grupo. Los pequeños formatos... Después se suma otra actriz también. Dale, contame eso y después... Se llama Belén Quintana. Y bueno, y seguimos profundizando en esta idea de los micros y de ver cómo y qué pasaba en esa unión o en ese enlace de estas pequeñas dramaturgias o estas pequeñas cosas, ideas que iban apareciendo. Bueno, decime ahora que de este formato. Claro, sí, a mí me parece que siempre que se habla de formatos pequeños, ya sea el cuento corto, el microcuento, el poema corto, el corto de cine,
Es engañosamente sencillo eso. Uno cree que por su brevedad será más fácil de hacer. Me da la impresión de que no es tan así. No, no, para nada. Y más cuando en este caso no es que solamente se acota a que es un solo microrrelato y nada más, sino que son muchos microrrelatos. Claro. Si nosotros nos remitimos al cine, eso lo podés ver en Relatos Salvajes, ¿entendés? Claro. Donde son todos diferentes, pero a la vez todo tiene algo que ver, o hay o sea, se va buscando o se va entrando en algo que tiene que relación en estos relatos. Bueno, un poco en lo nuestro pasa lo mismo, sin entrar en la cuestión tan morbosa que tiene que ver con Relatos Salvajes. Sí, son micros que van de alguna manera profundizando sobre una temática que pareciera que no tiene nada que ver, pero en algún momento sí aparece, digamos. Y mucho tiene que ver con nuestra realidad como mujeres, actrices, como trabajadoras del arte, donde va empezando a aparecer esta cuestión. En estos micros empieza a aparecer esto. ¿Qué significa para nosotras hacer teatro? Aparece el tema de la pandemia, aparece todo lo que en algún momento nos fue atravesando también a nosotras como a teatristas, como mujeres. Bueno, eso, digamos. Porque también tiene que ver con esto, que de alguna manera somos mujeres que nunca trabajamos solo con mujeres, siempre trabajamos con varones. Entonces, ¿qué pasa en el hacer o en el quehacer artístico, teatral en este caso, cuando somos todas mujeres? Y eso también es como un signo que tiene este grupo, digamos. Con respecto de la creación del texto, ¿ustedes partían de una imagen, algún texto previo sobre el cual improvisar? ¿Cómo fue ese proceso, la cocina de cada uno de esos microobras? Sí, en este caso hubieron un montón de formas. Una de las formas fue, por ejemplo, yo vengo haciendo teatro desde los años 90 y en el caso de las otras actrices son mucho más jóvenes que yo, entonces también empezamos a pensar. Yo empecé a proponer, yo pertenecía a varios grupos de teatro, estuve en los exalumnos de Ramonita Cantero, en los Hijos de Tuna. Entonces una de los puntos de partida fue empezar a pensar cómo era en ese momento hacer esos microteatros o sketches que le decíamos en ese momento, y cómo es hacerlo ahora, o cómo es, qué cosas o qué temáticas tienen que ver en relación a las épocas y cómo lo fuimos trabajando. Y una de las cuestiones empieza a aparecer esta idea de la deconstrucción, digamos. Si yo tuviera que hacer un número que hice en los años 90, ¿qué cosas tendría que deconstruir de ese discurso, digamos? Que obviamente era totalmente diferente. El humor en ese momento, porque obviamente trabajamos humor, todo está tomado desde el código del humor, ¿cómo sería hacerlo ahora? Y bueno, y un poco fue un disparador eso, estuvo bueno porque para nosotros, para mí también sobre todo, empezó como, por eso te digo, es como una especie también de autoanálisis, de cómo, de las formas en las que, en la forma en que armábamos esos números o esos sketches que teníamos antes, y ahora cómo es la forma también en la que hacemos, y ahí aparece también las diferencias en lo que contamos, digamos, en la forma de contarlos y en cómo y en qué contamos también. Así que bueno, empezó a aparecer esto y es como, era como un mundo. A partir de ahí era, bueno, empezamos a revisar, sobre todo tomamos el teatro de los Hijos de Tuna, que fue un grupo que dirigí en esa época, sobre todo en finales de los 90 y 2000, y decía, bueno, si yo tuviera que pensar este número ahora, ¿cómo sería? O esto, ¿cómo sería ahora, digamos? Y ahí empezó a aparecer como algo, y un poco fue eso, es como releído eso y reconstruido, y bueno, y así aparecen estos personajes de estas mujeres, que por supuesto son todas mujeres en la obra, que hay, por ejemplo, dos amigas que tienen como una relación, donde aparece toda la cuestión de lo místico y de la simbología de cada cosa, que una
uno interpreta una cosa y hay que, bueno, toda esta cuestión, y esta idea también un cruce también de las épocas, digamos, de alguien que es mucho más, en este caso como yo, vieja, y alguien que es mucho más joven, y lo que aparece. También aparece la cuestión del teatro, también aparece, por eso digo, es como fuimos tomando como cosas, la idea de la maternidad, de lo monstruoso, bueno, eso, no quiero spoilear tanto. Está bien, hasta ahí. Este es un espacio que ustedes van a seguir trabajando, el de los microrrelatos, el de las obras de pequeño formato. ¿Hay más para hacer con esto o es una experiencia que empieza y se termina acá, te parece? Yo creo que en este grupo es algo que nos gusta y es como que nos va sumando, ¿entendés? No es que nos dispersa, al contrario, nos concentra cada vez más esta cuestión de sumar distintos microteatros, o sea, bucear en el microteatro nos aporta, y no es que nos hace dispersar en cosas que después no llegan a nada, sino al contrario. En otros grupos por ahí era diferente. Y sobre todo nosotros ya veníamos, que nos conocíamos de ahí con Dani, con Belén no, pero con Dani y con Pedro, que también es nuestro asistente de dirección, Pedro Zárate, veníamos trabajando en unos ciclos que por ahora no se están haciendo, que antes se hacían, que se llamaban las domésticas. Y las domésticas eran ciclos donde se presentaban obras de microteatro en una casa. Entonces el público, o sea, lo que hacía era cada grupo o cada persona, o el que hacía, presentaba la obra en una parte de la casa. Y de alguna manera implicaba un recorrido donde había un guía, y ese guía iba llevando a través de la casa y viendo las pequeñas las pequeñas microescenas o estos microteatros que aparecían en distintos lugares de la casa, que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Claro. Pero todo estaba en relación a este lugar, que generalmente era alguna casa de alguien que nos prestaba la casa para hacer eso, y ocupábamos toda la casa para hacerlo. O sea, había escenas en el baño, la cocina, en el patio, en el living, en todos lados. Entonces era como de alguna manera suerte de invasión. Sí. Suerte no, una invasión total. Sí. Y hemos hecho la doméstica en un montón de casas y en un montón de lugares. Es como una experiencia que no es de una grupalidad, sino que es como algo que cuando hay alguna casa, alguien ofrece una casa, bueno, ahí hay un colectivo que ya estamos, un grupo, digamos, un grupo de WhatsApp sería prácticamente, o un grupo de Facebook, donde nos aparece la convocatoria y el que quiere se anota. Y está bueno porque generalmente es como un espacio de prueba también, de probar disparadores o cosas que van apareciendo. Nosotros también, por ser un grupo nuevo, me parece que tomamos esta idea del microteatro, porque también estamos viendo qué es lo que nos gusta hacer, entonces qué es lo que queremos, qué cosas nos llaman, qué cosas nos despiertan teatralidad también, digamos. Tal cual. Bueno, vendamos o peixe, Marilyn. Día, hora, lugar, valor de las entradas, ¿cómo se consiguen? Bueno, entonces nuestro grupo es la B Teatro, con nuestra obra Los Micros de la B. Vamos a estar todos los jueves de noviembre, o sea, los 3 primeros jueves, el último no, el jueves 3, 10 y 17 de noviembre en el Centro Cultural Vicente Cidade, a las 20:30 horas. ¿Qué más? Bueno, las entradas hay anticipadas que pueden pedirnos tenemos un Instagram y un Facebook que es lab.teatro, y ahí pueden pedirnos las entradas anticipadas. Hay un combo de 2 entradas por 1.200, y si no en puerta van a estar 800 pesos. Así que la idea también es imponer esta idea de que el teatro no solamente se consume los viernes, sábado y domingo, así que también estamos los jueves. Está bien, perfecto. La idea es que empiece a aparecer también esta idea de salir otros días que no sean solamente viernes, los fines de semana para ir al teatro. Tal cual. Te mandamos un beso enorme, Marilyn, y mucha merda como siempre. Muchas gracias, Miguel, gracias por la difusión y la ayuda a los artistas independientes que siempre nos brindan. Tal cual. Marilyn Melo Fajardo charlaba con nosotros.